investigación biométrica y social. Hoy exploraremos innovadoras investigaciones, componentes excepcionales, quienes presentarán sus trabajos en 15 minutos, seguidos de 5 minutos de discusión interactiva. Les invito a todos los presentes a participar activamente con preguntas y reflexiones que enriquezcan nuestro diálogo científico. Abrimos la presente con la doctora Denise Soledad Abarca Fernández, doctora en mención en Salud Pública por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, reconocida por su trabajo en salud mental y estilos de vida. Tiene la palabra doctora Denise Soledad. Aplausos virtuales. Sí, muchísimas gracias, doctora. Ante todo, señores organizadores de la Red Peruana de Universidades, reciban un saludo cordial desde la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Bien, voy a compartir pantalla para que, por favor, pudiera empezar. Perfecto. Por favor. Listo. Sí, se visualiza, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bien. De inicio, el estudio que voy a exponer ha sido publicado en el año 2024 en la revista European Journal of Translation, en el año 2024, ¿no? Bien. Este estudio ha sido realizado por un grupo de investigadores. Bueno, por esta vez estoy liderando. Titula Estudio bibliométrico de la productividad científica en programas de intervención que mejoran el deterioro cognitivo en adultos mayores. Vamos a tratar este contenido brevemente: el problema, los objetivos, la metodología, resultados, conclusiones y limitaciones. El problema. Se ha podido identificar el problema desde hace mucho tiempo en el adulto mayor. Lo crítico es de que el adulto mayor no se da cuenta, solamente tiene quejas de muchos olvidos, pérdida de la memoria gradual, y esto es lo que se denomina el deterioro cognitivo, y como todos sabemos, afecta realmente la calidad de vida y sobre todo la independencia, ¿no?, de nuestros adultos mayores. Por ello, la formulación es: ¿cuál es el estado actual de la producción científica e indicadores bibliométricos sobre programas de intervención en 2018 al 2023? El objetivo: realizar un análisis bibliométrico integral de la productividad científica sobre estos programas para la mejora de la función cognitiva. En la metodología, por esta vez se ha utilizado la base PubMed. No sabíamos que había una inmensidad de estos estudios. Utilizamos los términos de búsqueda: deterioro cognitivo, programa de intervención, ejercicios cognitivos, actividad física y anciano, ¿no? En las estrategias del proceso de este trabajo, se ha realizado una búsqueda duplicada e independiente con un tercer observador quien realizó una verificación del proceso de extracción. Y bueno, ya explico acá en el prisma que nosotros encontramos 655 estudios en la base, de los cuales los estudios, de estos 655, 343 fueron eliminados. La razón fue porque no estaban relacionados directamente con lo que es el deterioro cognitivo, sino encontramos muchos estudios, por ejemplo, con el Alzheimer y otros deterioros.
Quedaron 312. De estos 312 no solamente revisamos los títulos, sino hicimos una revisión de todos los resúmenes y criterios de selección. Después de ello, quedaron 140. 140 estudios pasaron el filtro y realmente los 27 ítems de lo que es el Prisma 2020, quedando 51 estudios. Estos 51 estudios han sido leídos completamente y entraron para lo que es análisis y discusión. Resultados. En los resultados encontramos en las publicaciones de las revistas, lidera en los países China. Sí, con el 27.50%, le sigue Estados Unidos con el 9.80%, Corea con el 7.80%, Singapur también con el 7.80%, Japón 5.90% y otros países dispersos con el 47.20%. De todas las revistas que se ha revisado en estos 6 años, se han encontrado 6 artículos en lo que es clasificados, obviamente, ¿no? En lo que es la revista Nutrients, seguida por BMC Geriatrics. En el 82.35, en diferentes revistas, pero de estas revistas 1 o 2 de cada uno, ¿no? Lo que hacen el 100%. En la figura 3 se han encontrado los temas publicados en programas de intervención. Este es el más importante. El que lidera en estos programas son los ejercicios y el deporte, con un 37.25%, seguido de lo que es nutrición, 31.37%, y lo que es entrenamiento cognitivo, con un 25.49%, y la arteterapia con un 5.85%. Resultó muy interesante porque definitivamente el tiempo es corto, pero los ejercicios, la nutrición, lo que es el entrenamiento cognitivo y el arte son puntos básicos que influyen realmente en lo que es el deterioro cognitivo. Como todos sabemos, de que justamente en el cerebro se van formando microinfartos. Estos microinfartos, a veces la persona pasa por desapercibido, me refiero a lo que es el adulto mayor, y se van acumulando unas a otras. Afecta la subcorteza del cerebro y pues tiene mucho, mucho que ver con lo que son las funciones ejecutivas, la memoria, la concentración, etcétera, ¿no? Y aquí podemos dar a conocer las conclusiones. En las conclusiones, China es el líder en estudios, seguido por Estados Unidos, Corea y Singapur. En la mayoría de revistas destacan no un deporte, en China, por ejemplo, no el deporte sin pesas, sino en la mayoría incluye pesas, ¿no? Casi en el 100% de ejercicios para los adultos mayores en China incluye lo que es pesas. En cambio, lo que es Corea y Singapur, en sus artículos científicos, refieren de que también el hacer fuerza puede ocasionar otros problemas secundarios. En lo que es las revistas, en la revista, sí, Nutrients, destaca, ¿no? Con el mayor número de artículos. Y es muy interesante cómo se concluye esta revisión bibliográfica cuando se habla sobre los productos naturales, ¿no? En los productos naturales han descubierto no solamente lo que es el tema de frutas, verduras y pescados, sino también lo que es los fermentos, ¿no? Dentro de los fermentos han podido destacar la mayoría de revistas lo que es el kefir, lo que también es la kombucha y el yogur, ¿no? Todos estos fermentos es una explicación un poco grande, pero en síntesis enriquece la microbiota intestinal y que esto tiene que ver con el eje intestino-cerebro.
Y bueno, para finalizar, ¿no? Que los temas de intervención hemos encontrado en la mayoría como conclusión la actividad física con un instructor, definitivamente con un instructor, en la nutrición, como había explicado, siempre una dieta variada, con mucha proteína, y dentro de las proteínas, el pescado, la dieta mediterránea abordan la mayoría de los ejercicios, frutas, verduras, fermentos, y lo que destaca también de manera muy importante es el entrenamiento cognitivo, ¿no? No solamente son estas partidas de damas y ajedrez, sino también hay una serie de ejercicios que se plantean. Dentro de lo que es el arte terapia también está la danza, ¿no? La danza, el baile, el canto. En lo que son las limitaciones, sí, considero que es una limitación, que hemos tenido una limitación en nuestro estudio por el número de revistas. Hemos trabajado 655 en un largo periodo de tiempo y no hemos abordado en realidad, por ejemplo, otras revistas importantes, ¿no? Esa sería nuestra limitación. Y bueno, quedo atenta para lo que es algunas preguntas que pudiera tener el auditorio. Muchas gracias. Gracias, señorita Ana María. Su micro está cerrado. Disculpen, estaba hablando con el micro apagado. Muchas gracias, doctora Denise Soledad Abarca Fernández. Excelente exposición. Realmente la cantidad de estudios que hay en China y en varios de los países asiáticos evidencian que el nivel de vida de los adultos mayores es alto, ¿no? Y gracias a la investigación que hacen. He visto campos deportivos grandes, mucha preocupación por la alimentación y se ve ancianos que pasan hasta de 100 años, pero con muy buen nivel de vida. Gracias, doctora. Pasamos a la discusión. Por favor, nos ayudan de los asistentes, la señorita asistente, si nos lee las preguntas del chat, por favor, o si alguien desea, alza la manito para nosotros darle la palabra. Preguntas, comentarios. Al parecer, todo estuvo muy claro. Entonces, vamos a pasar a presentar al siguiente ponente. Muchas gracias, doctora. Usted las gracias. Damos pase al magíster César David Rojas, senador. Adelante con su presentación sobre análisis bibliométrico de la investigación en odontología en universidades peruanas del 2013 al 2023. Tiene la palabra, por favor. Alisten los participantes sus preguntas, hagamos de este espacio un espacio de discusión y que todo quede muy claro, por favor. Adelante. Bueno, no sé si antes de... Buenas tardes con todos. No sé si antes de empezar, me parece que hay una pregunta en el chat respecto a la investigación anterior. Tal vez pudieran todavía contestarse esa pregunta. A ver. Vamos a ver. Buenas tardes.
Por favor, ¿podría repetirnos cuál es la alimentación que ayuda a los adultos mayores? Doctora, por favor, doctora Denise. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, en el adulto mayor, primeramente voy a decir la dieta ideal, ¿no? Y lo que no debemos consumir, diré, porque yo también cumplí ya 60 años. Bien, entonces, primero, es una dieta basada en lo que son frutas y verduras. Para detallar, en lo que son las frutas son las de color morado y las de color rojo. En lo que son las frutas, verduras, son todas las verduras y incluir en ello los carbohidratos complejos. Quiere decir de que se puede reemplazar la papa por carbohidratos complejos como son el camote, como es la yuca. Los alimentos que no se debe consumir, pues porque lo dicen los textos y también en el libro que había escrito también incluye, indica lo que es el azúcar, lo que es el pan. Hay un libro que dice Cerebro de Pan que tiene que ver justamente con el deterioro cognitivo. Entonces los adultos mayores deberán evitar, ¿no? Evitar, a veces es bien difícil poder decir no coman un pan, pero podrán un poco disminuir y limitar lo que son las harinas refinadas, ¿no? Lo que son las gaseosas, las carnes rojas, y bastante importancia brindarle a lo que son los pescados, los omegas, el sacha inchi, el aceite de oliva, perdón, las aceitunas, y como decía, de manera muy importante, los fermentos. La microbiota es todo un tema, ¿no? Que habla, y justamente en el adulto mayor, la dieta que beneficia justamente son frutas, verduras y principalmente los fermentos. Dentro de ellos, el yogur, lo que es el kefir, la kombucha, el chucrut y los demás fermentos, ¿no? No sé si he sido clara con la respuesta, estimada. Muy clara. Creemos que nuestra participante o el participante ha quedado totalmente satisfecho. Muchas gracias, doctora Denise. A usted las gracias. Entonces, ahora sí le damos el pase al magíster César Dávila Rojas, senador, con análisis bibliométrico de la investigación en odontología en universidades peruanas 2013-2023. Tiene la palabra, magíster. Bien, muy buenas tardes con todos, distinguida audiencia, en esta sexta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. En esta oportunidad me complace presentar el trabajo titulado Análisis bibliométrico de la investigación de odontología en universidades peruanas 2013-2023, un trabajo desarrollado desde la unidad de investigación en Salud Pública y Gestión Estomatológica de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, trabajo que se encuentra en proceso de publicación. La presentación compartiremos algunos detalles respecto a una breve introducción, objetivos del trabajo, materiales y métodos, resultados, bueno, y las conclusiones y parte de discusión del mismo. En primer lugar, consideramos importante, ¿no? Entender que la evaluación del quehacer de la investigación se sustenta en una herramienta bastante potente como es la bibliometría, ¿no? Una disciplina que para todos es conocido, analiza de manera cuantitativa la producción científica, ¿no? Una herramienta que en el contexto nuestro pues resulta fundamental para el desarrollo científico por diversas razones, ¿no? Entre ellas permite pues identificar áreas de investigación emergentes, reconocer cierto tipo de tendencias, ¿no? Y proporciona pues una base sólida para poder a partir de allí formular una serie de políticas públicas y a su vez estrategias institucionales. En el contexto nacional, en el último tiempo se ha evidenciado de alguna manera una consolidación del ecosistema investigador, impulsada por un marco normativo bastante particular, ¿no? Es conocido por nosotros que desde considerar el punto de partida, ¿no?, de la promulgación de la ley universitaria, ley número 30220, además de la promoción activa, ¿no?, de la investigación por parte del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC, pues se ha generado de alguna manera
una reconversión en la forma en que se visualiza la investigación en el contexto nacional, ¿no? Y se ha convertido esta en una función esencial e incluso indelegable, ¿no? De la educación superior universitaria. Este marco regulatorio definitivamente representa un contexto bastante favorable. Sin embargo, pese a estos avances en materia normativa, en el contexto ontológico netamente, la realidad se podría percibir de manera dual, ¿no? En el último tiempo, el número de publicaciones en estas temáticas se ha visto incrementado. Sin embargo, esta producción, lamentablemente, respecto a lo que se evidencia en estándares internacionales, pues no tiene el impacto o el alcance que tienen pues, publicaciones que tienen un origen diferente o en otras regiones del globo, ¿no? Además, pues esto se evidencia en la visibilidad reducida, ¿no? Que tienen definitivamente muchas revistas de arraigo nacional, ¿no? De carácter local. Todo este contexto permite evidenciar que la dinámica, ¿no? Evolutiva de este panorama investigativo, asociada pues a distintas dificultades, pues justifica la realización de un análisis bibliométrico en bases reconocidas internacionalmente como es Scopus, ¿no? De esta manera, el estudio del cual pretendo compartir información va a permitir a su vez establecer un diagnóstico del estado actual y comparar de alguna manera los desempeños institucionales y a partir de allí pues podría facilitar la orientación de ciertas estrategias en el campo de la investigación en odontología. Este trabajo tuvo por objetivo comparar la producción científica en odontología que estuvo indexada en la base de datos Scopus en universidades peruanas durante el periodo 2013-2023. ¿No? Se trata de un trabajo de diseño transversal, ¿no? Que consideró una población de 825 registros de producción científica ontológica indexada, obviamente, en la base Scopus para el periodo de tiempo descrito. Finalmente, aplicando los criterios de selección establecidos, ¿no? Y utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia, se decidió básicamente considerar para la investigación 584 registros, ¿no? De publicaciones. ¿No? Estos criterios de selección, pues básicamente correspondieron a los registros de publicación de universidades peruanas que figuraban en el top 5 de acuerdo con el número de documentos publicados en el periodo de tiempo y como criterio de exclusión se consideraron pues aquellas publicaciones que obviamente no tenían información completa sobre las variables que forman parte de la investigación y bueno, aquellos que abordaban una temática diferente, ¿no? Como variables consideramos la universidad de filiación, el año de publicación, los tipos de publicación, el área temática, los números de citas, número de autores por publicación, la colaboración y las regiones de colaboración. Respecto a los procedimientos y técnicas, pues se accedió a la web de Scopus, seleccionando la búsqueda avanzada, utilizando una sintaxis de búsqueda en específico, ¿no? Y a partir de allí, utilizando filtros adicionales, se seleccionaron únicamente universidades que se ubicaban en este top 5, que fueron la Universidad Científica del Sur, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad San Martín de Porres, la Universidad Nacional Federico Villarreal, dentro de este top 5. ¿No? Respecto al plan de análisis, bueno, se desarrolló un análisis descriptivo, ¿no? En el que vamos a compartir medidas de frecuencia, ¿no? Y medidas de tendencia central y dispersión asociadas a los indicadores que se han considerado, la aplicación de pruebas no paramétricas o para identificar cierto grado de asociación entre las variables que forman parte del estudio, ¿no? Y evidenciando muy probablemente algunos grados de significancia según corresponda pruebas post-hoc. ¿No? El nivel de confianza del 95% habitual y un p-valor de menos de 0.05 como indicativo de significancia estadística. Respecto a esta tabla inicial, pues es importante señalar que del total de artículos estudiados, ¿sí? Para este periodo de tiempo, es reconocible que la Universidad Científica del Sur es aquella que ha generado en mayor medida la producción científica asociada al contexto de ontología, un mayor número de artículos, ¿no? Con un 34.25% del total, que hace a su vez un total de 200 artículos, ¿no? Cuando hacemos una valoración a lo largo del tiempo, podemos evidenciar que existe una tendencia creciente, evidentemente partiendo desde el año 2013 con un pico hacia el año 2021, a partir del cual empieza a presentarse pues una ligera reducción,
¿no? Sin embargo, en suma, en todo el periodo, podemos decir que ha habido una tendencia creciente, ¿no? Igualmente, el comportamiento es bastante particular porque en todos los periodos estudiados, pues en 2021, siendo el periodo más alto, la producción científica superior correspondió a la Universidad Científica del Sur, y en el periodo en el cual la producción, digamos, se vio más reducida, correspondía, ¿no?, en mayor medida el número de artículos a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Respecto al tipo de publicaciones, como suele suceder, el mayor número de publicaciones correspondían a artículos originales, ¿sí? Y el menor número correspondió a los reportes de caso. Igualmente, para ambos dos tipos de publicaciones, la Universidad Científica del Sur fue la que resaltaba por sobre las que fueron incluidas en el estudio. Y respecto a las áreas temáticas, importante señalar que la salud pública estomatológica, sí, fue aquella que destacó con un mayor porcentaje de publicaciones respecto a de las demás áreas temáticas, ¿no? Con un 25% marcadamente superior, ¿no? Y en este contexto específico de esta especialidad, pues la Universidad Peruana Cayetano Heredia es la que presentaba un mayor número de artículos, ¿no? Cuando se evaluaron métricas asociadas al número de citas y número de autores de publicación, evidenciamos que el mayor número de citas, ¿sí?, asociado a una universidad correspondió a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una media de 9.40 citas por publicación y una mediana de 4 citas por publicación, ¿no? Al contrastar, ¿no?, estas dos variables, decíamos una diferencia estadísticamente significativa entre el número de citas de cada universidad. De manera similar, al elevar el número de autores por publicación, se evidencia, ¿no?, igualmente diferencia estadísticamente significativa por cada universidad, y se resalta, ¿no?, que universidades como, en este caso, ¿no?, San Martín de Porres, pues son las que presentan un promedio superior, ¿no?, respecto al número de autores por publicación, ¿no?, con 8 autores en promedio y, bueno, una mediana de 5 autores por publicación. Respecto a la colaboración, ¿no?, en materia de la producción científica, cabe precisar que se reconoce que en mayor medida estas publicaciones correspondían a una colaboración múltiple. Esto significa que los autores eh, registraban filiaciones de distintas instituciones en la mayor cantidad de artículos que se habían revisado, ¿no?, correspondiendo esto a un 35% del total de publicaciones estudiadas, y existía, ¿no?, entre la variable, ¿no?, de colaboración descrita de esta manera con las universidades que formaban parte de la investigación, una asociación evidente desde la estadística, ¿no? En relación a las regiones de colaboración, el patrón que se evidencia es bastante interesante porque se reconoce que, si bien es cierto, existe colaboración para desarrollar investigación de este tipo en el área odontológica, la colaboración es una colaboración netamente local, ¿no? Hay una colaboración entre las universidades peruanas y algunas otras instituciones, pero también de carácter nacional, ¿no? Y en un segundo lugar aparecen colaboraciones con instituciones, pero de América del Sur. Tenemos muy limitada, ¿no?, la colaboración con otras regiones del globo, ¿no? Y eso es importante evidenciarlo y reconocerlo, ¿no?, para a partir de allí identificar, pues, estrategias de mejora. Con todo este contexto, bueno, resalta evidentemente que hay un liderazgo, ¿no?, de parte de ciertas universidades, ¿no?, en materia de la producción científica en el contexto odontológico, reconociendo para el periodo de liderazgo de la Universidad Científica del Sur, ¿no?, superando algunas instituciones que han sido históricamente líderes. Y esto evidencia, ¿no?, que la transición, pues, probablemente puede ser respuesta a distintos estímulos normativos, o incluso la investigación que desde las instituciones se realiza para la investigación, ¿no? Cuando pensamos en la temática de las investigaciones, estos resultados no hacen más que revelar concentraciones bastante importantes en materia de salud pública estomatológica, ¿no? Y esta es una distribución que pudiera de alguna manera verse reflejada o alineada con lo que se reconoce como las necesidades de salud bucal del país, ya que en 2022, a partir de la publicación, ¿no?, de la resolución ministerial número 262/2022 del Ministerio de Salud, pues se reconocen las denominadas prioridades nacionales de investigación en salud bucal para el periodo 2022-2026, ¿no? Y de manera paralela, en el contexto regional, este tipo de patrones, ¿no?, de investigaciones asociadas a contextos de salud pública, pues son, digámoslo así, bastante comunes.
En materia del análisis del impacto científico evidenciado en el número de citas por publicación, es importante notar que existen disparidades institucionales, ¿no? La Universidad Peruana Cayetano Heredia se mostró líder en este indicador y esto podría haber reflejado básicamente los beneficios de una trayectoria investigativa consolidada, ¿no? Y una mayor integración en redes de colaboración internacional, ¿no? Ambos aspectos pues son, sabemos nosotros, factores reconocidos como determinantes para la visibilidad científica, ¿no? Y respecto a los patrones de colaboración, como se decía, pues hay un predominio, ¿no?, de colaboración múltiple, pero se evidencia que hace falta cierto grado de internacionalización, ¿no?, por el comportamiento principal de estas investigaciones, ¿no? Igualmente es necesario reconocer que esta investigación pues presenta algunas limitaciones, ¿no? La principal de ellas, el hecho de que los resultados parten de una base de datos exclusiva, ¿no?, como la de Scopus, y esto pues puede excluir de alguna manera investigaciones publicadas en otro tipo de contextos, ¿no? Revistas locales no indexadas, por ejemplo. A su vez, pues este enfoque de investigación puede de alguna manera limitar la valoración de la calidad metodológica, del impacto de los artículos que formaron parte de la investigación y aún así, pues este contexto no hace más que mostrar una aproximación que resulta valiosa respecto del panorama de la producción académica en odontología y a su vez, pues puede ser utilizada como una base para futuras investigaciones. O de todo esto, podemos concluir que este análisis bibliométrico evidencia una evolución positiva de la producción científica en odontología, ¿no? Evidenciándose esto en el crecimiento cuantitativo sostenido y la creciente consolidación institucional, ¿no? Este incremento sustancial a partir de 2019 sugiere una respuesta diferida, pero efectiva a los estímulos normativos implementados y a su vez la distribución de la producción científica se ha visto reflejada en un liderazgo cambiante entre las diversas instituciones que han formado parte de esta investigación. Estas son las referencias que hemos utilizado, digamos, para desarrollar las discusiones y el marco introductorio. Y bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Excelente. Quiero agradecer a los ponentes por cumplir exactamente el tiempo asignado. Muchas gracias, Magíster César David Rojas, senador. Su análisis bibliométrico es un aporte valioso para entender las tendencias en odontología en universidades peruanas, sentando bases para fortalecer la investigación en salud dental. Pasamos a la discusión. A ver, vamos al chat. A ver. Bueno, Carla Álvarez, buenas tardes. Por favor, ¿podría mencionar si es que hay algún tema recurrente que es tratado en las investigaciones realizadas en el Perú? Sí, claro que sí. Por favor, maestro. Sí, claro que sí. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Como bien decíamos en el análisis que se ha desarrollado, para poder abordar esta pregunta podemos centrarnos en la variable área temática, ¿no? Como hemos visto, hemos seleccionado las principales áreas temáticas de desarrollo de odontología y hemos visto que para el periodo descrito, el foco principal de las investigaciones pues, ha sido la salud pública estomatológica. Internamente a este grupo específico de publicaciones podemos decir que un tema bastante común es el análisis de fuentes de datos de alcance nacional, como por ejemplo las encuestas tipo ENDES o tipo ENAJO, que consideran ciertas variables de carácter odontológico, ¿no? Podemos señalar estos temas como similares, recordando que estamos hablando de que las publicaciones que hemos visto corresponden a una base de datos indexada y bastante específica como ha sido Scopus. No sé si con eso he podido dar respuesta a su pregunta, doctora Álvarez. A ver. Creo que sí. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Considera significativa la participación de las universidades a nivel regional? ¿Qué porcentaje de investigaciones encontradas representa la productividad peruana? Pregunta Richard Chiroque Solano. Bien, es una pregunta interesante también, ¿no? Y de alguna manera lo describimos en parte de la introducción y también hacia la discusión, ¿no? Tras el análisis. Y es que
si nosotros hacemos una comparativa, ¿no?, de la cantidad de artículos publicados, repito nuevamente, en una base específica como es esta, que ha sido Scopus, y le extrapolamos a la producción nacional de otros espacios geográficos, definitivamente hay una diferencia marcada, ¿no? Y termina siendo poco significativo, por utilizar un término, el número de publicaciones que se generan desde el contexto nacional, pero si vamos un paso más allá en el análisis, el impacto que ésta tiene, porque ¿qué sucede? Podemos tener un número bastante incrementado de publicaciones, pero el análisis no debería quedar allí, sino debería quedar en qué tan valiosa resulta esta información para todo el contexto de investigadores que está ávido de encontrar información que pueda utilizar para sustentar sus trabajos o para a partir de ahí desarrollar nuevas líneas de investigación. Entonces, llegamos a un punto en el que definitivamente nos damos cuenta de que hace mucha más falta desarrollar investigaciones que permitan tener un impacto mucho mayor, no solamente en nuestra región, sino hacia territorios mucho más lejanos, ¿no? Lo cual hemos visto en el contexto actual todavía no sucede. No sé si con ello he podido dar algunas luces hacia su pregunta, doctor Chiroque. Creo que sí. Pasamos a la última pregunta, que lo hace Melissa Kikia. ¿Cuál considera que es la temática menos estudiada? Gracias. Bien, bueno, en realidad si pensamos en eso, habría que centrarnos pues básicamente, nuevamente, ¿no?, en el contexto de las áreas temáticas, ¿no? Y si pensamos en ese contexto específico de áreas temáticas, de acuerdo a la investigación que hemos visto, el menor número de publicaciones en esta oportunidad se ha concentrado en el área de implantología, ¿no? Considerando como áreas temáticas las principales especialidades de desarrollo de investigación en odontología, ¿no? Entonces, podemos decir que temas asociados, ¿no?, a implantología, pues serían los menos estudiados para este periodo en específico, doctora Kikia. Bueno, muchísimas gracias al maestro César David Rojas, senador, por su brillante exposición. Le damos pase ahora a la doctora Carla Lucía Álvarez Fernández. Adelante con su presentación sobre estudio metabolómico en personas con deterioro cognitivo. Por favor, doctora Carla Lucía Álvarez Fernández. Hola, buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Quiero compartir mi presentación, pero no estoy pudiendo acceder. No sé si me pudieran habilitar. Está abierto para todos. A ver. Ahora sí. Sí, ya se puede. Ok. Ya. Ya. Entonces, muchas gracias por la asistencia de todos los presentes y por la organización que han tenido para este evento. En esta oportunidad les voy a presentar sobre un estudio que se realizó en Arequipa en personas con deterioro cognitivo, y en ellos lo que se evaluó fueron un grupo de metabolitos a través de espectrometría de masas, y ahora les voy a dar un poco más de detalles sobre el estudio. Entonces, esta presentación la he dividido en lo que es la introducción, objetivos de estudio, metodología y conclusión. Como introducción, el trabajo se basa en estudiar lo que es la demencia. Entonces, la demencia es la principal causa de discapacidad entre los adultos mayores. A nivel global, se estima que aproximadamente 57 millones de personas viven con demencia. Este dato fue obtenido en el 2022. Y se ha estimado también en el 2020 que aproximadamente estos casos sean triplicados para el 2050, siendo que la mayor parte de estos casos se estima que pueden ocurrir en países de ingresos bajos y medios, como es el Perú, lo que representa entonces un problema de salud pública actualmente y a largo plazo, ¿no?, para el Perú.
En cuanto a la prevalencia de demencia en el Perú, no es claro ese dato, pero la información más cercana que he tenido es que en el 2019 el MINSA ha reportado que aproximadamente 200.000 personas mayores de 60 años tienen la enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia. Entonces, en cuanto a la progresión clínica de esta enfermedad, es importante destacar que esta enfermedad es una enfermedad silenciosa porque hay una fase que es la fase preclínica, donde la persona no tiene un conocimiento sobre los daños que está ocurriendo en su cerebro. O sea, él puede percibir esporádicamente algunos daños cognitivos, pero no son muy obvios. No hay un daño, no se observa un daño patológico en el cerebro y este estadio puede progresar hacia lo que es el deterioro cognitivo leve, donde sí se observa un deterioro cognitivo que es más acelerado, se observa una patología a nivel del cerebro, alteraciones a nivel del cerebro. Y algo importante es que este estadio hay un gran porcentaje de personas que pueden progresar hacia lo que es la demencia. Pero también este estadio es importante porque si es no tratados o si hay intervenciones en el estilo de vida, la persona puede regresionar o puede detenerse en este estadio o una progresión un poco más lenta. Entonces, resulta con esto bastante importante el poder conocer un poco más sobre la patología o de la patogénesis de lo que es esta enfermedad en los estadios tempranos, antes de que la enfermedad avance a lo que es la demencia donde actualmente no hay una cura para ella. Dentro de las hipótesis que se han encontrado para explicar a lo que es la demencia o la enfermedad de Alzheimer, la que ha predominado en los últimos 30 años es la hipótesis de la formación de placas beta amiloide. Estas placas se forman en el cerebro y como consecuencia final de ella hay una muerte neuronal. Sin embargo, ha habido bastantes controversias en cuanto a esta hipótesis y actualmente se están trabajando otras hipótesis que podrían dar una explicación a lo que es la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer o demencia. Y dentro de ellas hay dos importantes que están relacionadas a lo que es el sobrepeso y la obesidad, que son la resistencia a la insulina y las alteraciones metabólicas. Algo importante de las alteraciones metabólicas es que se ha visto que no solo hay alteraciones metabólicas a nivel cerebral, sino también a nivel periférico, lo que demuestra que hay una relación entre lo que es el sistema nervioso, perdón, el sistema periférico con el sistema nervioso central. Entonces, en ese sentido, diversas investigaciones a nivel global han demostrado que en personas con deterioro cognitivo leve o en personas con Alzheimer, han encontrado alteraciones en diferentes metabolitos en el plasma de las personas, o sea, en la sangre, en la parte periférica de las personas. Se define que estos metabolitos son pequeñas moléculas que se forman como resultado de reacciones metabólicas dentro de una célula. Entonces, esto resulta bastante interesante porque al identificar metabolitos relacionados a lo que es el deterioro cognitivo, se puede también en un futuro poder tener biomarcadores que nos puedan ayudar en el diagnóstico o en el pronóstico de la persona. Algo importante de señalar aquí es que estos metabolitos, si bien diferentes estudios han encontrado alteraciones en ellos, es muy raro o son pocos los casos en los que los metabolitos se han repetido entre los diferentes cohortes o los estudios. Entonces quiere decir que sería un poco, sería difícil extrapolar datos de afuera a nuestra población, por lo que es necesario que hagamos estudios metabolómicos en nuestra población, porque lo que se ha visto es que el metaboloma, que es el conjunto de los metabolitos, está influenciado por diferentes factores externos e internos del organismo, como por ejemplo puede estar afectado por lo que es la genética, por lo que es el ambiente, la comida, si la persona hace deporte o no. Entonces, es importante poder estudiar este tipo de alteraciones metabolómicas en un contexto que es el nuestro, ¿no? Que es en la población peruana. Y además, algo importante también es que la mayoría de los estudios, si es que no todos, se han basado en o han querido estudiar estos metabolitos en personas que ya tienen el deterioro cognitivo diagnosticado o la demencia. Entonces, muy pocos estudios están evaluando estos metabolitos en las etapas donde todavía
la persona no siente ese deterioro cognitivo tan acentuado. Es por eso que el objetivo de este estudio fue evaluar las alteraciones metabólicas periféricas relacionadas con la disfunción cognitiva en adultos mayores peruanos, bueno, específicamente en la ciudad de Arequipa, que vivían con deterioro cognitivo no diagnosticado. Para este estudio reclutamos, bueno, formamos dos grupos de cortes. El corte de descubrimiento, que estaba compuesto por 29 participantes. Estos participantes eran personas entre 60 y 90 años, que según ellos, por referencia propia, ellos dijeron que estaban en un buen estado de salud físico y mental. Y otro criterio de inclusión fue que tuvieran mínimo 6 años de educación. Obviamente que el criterio de exclusión fue que tuviera un diagnóstico previo de deterioro cognitivo, hipotiroidismo, cáncer, diabetes, alcoholismo o drogadicción, que son factores que pueden estar asociados al deterioro cognitivo. Y también tuvimos un corte de validación que estaba compuesto con personas que ya tenían el diagnóstico de demencia avanzada y cumplían los mismos criterios de exclusión que el grupo anterior. Entonces, como les mencioné antes, este estudio se basa en que hemos reclutado personas de la población general. Con la población general me refiero a personas que ellas no estaban hospitalizadas ni tenían ningún tipo de diagnóstico, sino que ellas percibían que tenían un buen estado mental. Pero algo que, bueno, que no mencioné antes, pero es importante decir, es que hay varios estudios que demuestran que gran parte de la población tiene deterioro cognitivo, pero no es consciente de esa disfunción. Entonces, nuestro objetivo fue estudiar esa población que no tiene conocimiento de que está con deterioro cognitivo y evaluar los tipos de alteraciones a nivel metabolómica que podrían tener. Entonces, reclutamos personas de la población general y en base a evaluaciones cognitivas hechas por una neuróloga, las personas fueron divididas en dos grupos, el grupo control y el grupo con deterioro cognitivo. De ambos grupos sacamos una muestra de sangre para sacar el plasma y estas muestras fueron analizadas por espectrometría de masas acoplada a cromatografía líquida. Esta es una técnica que permite separar a las moléculas en base a sus masas. Bueno, primero es separada por HPLC las moléculas y luego son analizadas en función a sus masas y así podemos identificar un gran número de metabolitos presentes en la sangre de las personas. Este fue un análisis no dirigido, lo que quiere decir que tratamos de abarcar el mayor número de metabolitos posibles en el análisis, que si no mal recuerdo fueron algo de 2.000 metabolitos analizados y dentro de ellos, como les mostraré más adelante, solo nos quedamos con 20 metabolitos. Entonces, esta parte en azul es el corte de descubrimiento y el corte de validación fue la fase 2, donde reclutamos pacientes ya con demencia, diagnosticados, que ya tenían toda la sintomatología. Sacamos muestra de sangre, sacamos el plasma y hicimos el mismo procedimiento que en el grupo anterior. Y el objetivo era que podíamos comparar entre los metabolitos identificados en el grupo de descubrimiento con este grupo de personas con demencia ya avanzada. Entonces, entre los resultados que obtuvimos fue bastante inesperado el hecho de que en el grupo control solo el 33% de ellos tenían sobrepeso u obesidad, mientras que las personas que fueron diagnosticadas con el grupo, diagnosticadas con deterioro cognitivo, el 93% de ellas tenían sobrepeso u obesidad. Entonces, esto refleja un problema de salud pública, no solo de nuestro país, sino de diversos países donde hay una alta prevalencia de sobrepeso u obesidad. Si no mal recuerdo, en el Perú aproximadamente el 70% de las personas tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, quiere decir que probablemente estén teniendo algún problema de deterioro. Obviamente faltan más muestras para poder confirmar estos datos, pero ya es una sugerencia de lo que podría estar pasando. Viendo los datos un poco más de manera objetiva a nivel de estadístico, encontramos que las personas con un mayor índice de masa corporal tenían, perdón, las personas con deterioro cognitivo tenían un mayor índice de masa corporal
Y también estas personas con deterioro cognitivo tenían una mayor circunferencia de la cintura comparada con los controles. Ahora, viendo la relación de lo que es el, el índice de masa corporal y el resultado de las evaluaciones cognitivas, como fue el test de Moca y el test del reloj, del dibujo de reloj, observamos que hay una correlación negativa entre estas dos variables, lo que indica que entre a mayor índice de masa corporal hay una menor capacidad cognitiva. Esto se ve reflejado en estos dos gráficos, entonces estaría indicando que las personas con sobrepeso u obesidad podrían estar teniendo problemas a nivel cognitivo. En cuanto a los metabolitos que se evaluaron, como les mencioné, fueron aproximadamente 500 metabolitos, bueno, 2000 inicialmente, que luego fueron restringidos por estadística. Pero el primer análisis que hicimos para poder evaluar los metabolitos fue el análisis estadístico PLS-DA. En este análisis, que está representado en esta figura, se observa que cada punto es una persona del grupo. Por ejemplo, acá tenemos el grupo de deterioro cognitivo y acá el grupo control. Y lo que ustedes pueden ver es que hay una gran separación entre ambos grupos. Eso quiere decir que ya este análisis nos muestra que hay alteraciones a nivel metabolómico en el grupo control con respecto al grupo de deterioro cognitivo. Entonces, viendo cuáles son los metabolitos que están haciendo esta separación de grupos, cuáles están influyendo en este análisis, le hicimos este mapa de calor, donde pueden observar que hay 20 metabolitos que están upregulados o downregulados en los pacientes con deterioro cognitivo o con control. Y dentro de ellos hay dos metabolitos que me parecieron, por los resultados en la literatura, bastante importantes, que es el metabolito ergotioneína y el metabolito metiluridina. Entonces, el metabolito ergotioneína es un metabolito que está en niveles más bajos en las personas con deterioro cognitivo comparado con el control. Este es un aminoácido que tiene una capacidad antioxidante, puede ingresar al cerebro a través de receptores y también puede actuar a nivel en otros órganos. Y él generalmente se consume por la dieta, pero también se ha visto una relación entre lo que es la presencia de este metabolito y la microbiota intestinal. Entonces quiere decir que la microbiota intestinal podría estar teniendo un rol en la presencia de este metabolito. Y él es un antioxidante, como mencioné. Entonces es interesante como otro metabolito, pero que está, la verdad, aumentado en las personas con deterioro cognitivo, que es el 3-metiluridina, se encuentra, como les digo, aumentado. Y este metabolito es señal de daño oxidativo. Entonces, evaluando esos metabolitos en las personas control, con deterioro cognitivo y con demencia, que ya es un deterioro cognitivo avanzado, podemos ver cómo este metabolito está aumentado en las personas control, pero luego disminuye tanto en las personas con deterioro cognitivo como en las personas con demencia. Entonces quiere decir que ya las personas con deterioro cognitivo, que aunque ellos no perciban un daño en sus capacidades cognitivas, ya están teniendo metabolitos alterados similares a los que se observan en personas con un deterioro cognitivo avanzado, como es la demencia. Lo mismo sucede con 3-metiluridina, donde él es un marcador de estrés oxidativo y se observa que es bajo en personas sanas, pero en personas con un deterioro cognitivo leve y con demencia, estos valores aumentan. Y eso se ve reflejado en este gráfico de acá, donde hice una correlación entre lo que es la ergotioneína, como es el aminoácido, el metabolito más importante del estudio, entonces hice una correlación entre él y los demás metabolitos. Y aquí en esta parte pueden observar cómo hay una correlación negativa entre la ergotioneína y el 3-metiluridina. Esa correlación negativa tiene sentido si es que sabemos las funciones de ellos, que por ejemplo la ergotioneína es un antioxidante y la 3-metiluridina es un marcador de estrés oxidativo o de daño oxidativo. Entonces, esa correlación negativa tiene sentido en el estudio. Entonces, como conclusión de este estudio, podemos revelar o podemos decir que hemos observado un perfil metabolómico periférico asociado a la demencia
que ya estaba presente en adultos mayores con sobrepeso o obesidad y que no tenían un diagnóstico de deterioro cognitivo. O sea, ellos vivían sin este diagnóstico y ya presentaban moléculas asociadas a lo que es la demencia. Entonces, nuestra investigación pone de manifiesto un grave problema de salud pública que podría replicarse en otros países donde se observan también altas prevalencias en lo que es el sobrepeso y la obesidad. En referencias he colocado, la verdad, solo la publicación donde pueden encontrar estos resultados. Em, y bueno, muchas gracias por su atención. Estoy dispuesta a responder cualquier pregunta. No sé si puedo ir respondiendo. Sí, doctora. Ya. Por ahí en los comentarios indican muy interesante la presentación. El resto de los 18 metabolitos resaltados que no fueron explicados tienen un origen endógeno, exógeno o de la microbiota intestinal. Ujú, sí. Solo mencionar algunos de ellos. Sí, sí, muy interesante esta pregunta porque realmente hay, como es un análisis no dirigido, entonces hemos encontrado metabolitos de diferente origen, dentro de ellos exógenos, como dice la pregunta, y hay metabolitos que están relacionados a xenobióticos, como por ejemplo la cicloserina, que según los datos que tengo de el reclutamiento de las personas, ninguno reporta el consumo de estos componentes, entonces probablemente estén siendo consumidos de forma, ¿cómo se puede decir? De forma no inconsciente, ¿no? De repente a través de la comida, el agua o algo que estén ingiriendo. Otros de endógenos hemos encontrado algunos tipos de aminoácidos y de la microbiota intestinal, la arcotineína está asociada a la microbiota intestinal y también el ácido citramálico, que también lo hemos encontrado alterado en las personas con deterioro cognitivo. Y es por eso que este estudio ha dado origen a otro proyecto donde estamos evaluando la relación entre los metabolitos periféricos y lo que es la composición de la microbiota intestinal. Ujú. Muchas gracias. Gracias, doctora. Justo ahora nuestra moderadora está teniendo unos problemas con el micro. ¿Me permiten un segundo y lo solucionamos? Listo, doctora. A ver, ¿puede hacer la prueba para ver si el micro está funcionando? Ay, al fin. Qué bárbaro. No me permitían abrir el micro, mil disculpas. Muchas gracias a la doctora. Hay otras preguntas más, por favor, ya que inició. A ver, vamos a ver. No, ya no hay. Ya respondió a Camila Azul Reyes. Entonces, doctora, muy buena exposición, excelente investigación. Y bueno, un momentito, por favor. Bueno. Su estudio metabolómico abre una ventana fascinante hacia los procesos biológicos del deterioro cognitivo, con implicaciones prometedoras para el diagnóstico y tratamiento. Y Sí, por lo cual es un gran avance el que tenemos en la ciencia, y qué bien que a través de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa lo estén haciendo.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el magíster César David Rojas, senador. Él... El doctor ya expuso, doctora. Perdón, sí, Abraham Euclides Pérez Urruchi. No, el doctor Abraham Eudes Pérez Urruchi, de la Universidad Nacional de Tumbes. Él expondrá sobre análisis metagenómico comparativo de la microbiota fecal en pacientes sanos y con estrés crónicos para terapias psicológicas. Él es doctor en el ámbito de la psicología o la educación docente. Investigador asociado a la Universidad Nacional de Tumbes y activo líder en líneas de salud mental. Su experiencia docente se extiende desde el 2005 y ha participado en proyectos sobre burnout, mobbing y otros factores psicosociales en docentes y estudiantes universitarios. Actualmente ocupa el cargo de gestión universitaria como jefe de Defensoría Universitaria. Adelante, por favor, doctor Abraham Eudes Pérez Urruchi. Ok, no sé si me escucha, por favor me señala. Sí, perfectamente, se le ve también. Muy buenas tardes a nuestro público que está conectado a nivel nacional. Creo que es uno de los puntos muy interesantes. Agradecer a la Red Peruana de Universidades. Reciban el saludo muy fraterno de la Universidad Nacional de Tumbes, zona de frontera. Y qué bueno poder conversar sobre este tema, que es sobre el tema de estrés crónico y que vamos a poder ubicar. El tema es análisis metagenómico de la microbiota en pacientes sanos y con estrés crónico para terapias psicológicas. Ya bien lo mencionó, mi nombre es Abraham Eudes Pérez Urruchi y vamos a poder iniciar. Cuando hablamos sobre este campo del estrés, vamos a ubicar pues en un contexto de COVID-19. Sabemos que muy bien en este contexto aumentó el estrés a nivel general de nuestra población y mundial. Es así que había incertidumbre, miedo, temor en la población. Cannon fue el autor Cannon fue el que acuñó este término y también su seguidor Selly menciona dos tipos de eh, estrés, que sería el eustrés, que es beneficioso para nuestro cuerpo, y el distrés, que afecta muchísimo a nuestro cuerpo y es parte negativo. Básicamente, dentro de esto, pues vamos a ver el caso de que este distrés negativo, para esta escala que hemos podido nosotros crear, diseñar, hemos podido ver de acuerdo a los criterios internacionales de estudio de la conducta humana, que tiene que ser de 3 a 6 meses con la misma sintomatología del estrés, que es la tensión del cuerpo, dolor de cabeza, elementos que nos van a poder decir a esta persona pasa con un distrés crónico. Es así que, de acuerdo a estas características, el DSM-5 ya lo menciona como un trastorno psicológico. Entonces, hoy día vamos a ver esa relación que tiene el eje intestino-cerebro, que es la segunda figurita que estamos observando, poder ver cómo tiene una relación directa con los neurotransmisores. Y tiene también uno de los elementos de alteraciones neurotransmisores, que podríamos decir la alteración del cortisol, que definitivamente va a alterar nuestro cuerpo, la adrenalina, la noradrenalina con la irritabilidad, dentro de todos estos neurotransmisores que ya tenemos la comunicación del eje intestino-cerebro, y definitivamente que vamos a comenzar también a alterar el sistema
endocrinólogo, sistema nervioso, el sistema circulatorio y también el nervio vago. Por lo tanto, también esta misma relación van a tener mucha influencia los metabolitos. Sabemos que los microbiotas están constituidos por bacterias, por virus, pero en este caso solamente nos vamos a dedicar al estudio de la microbiota, pero de bacterias. No podemos hacer de virus porque definitivamente es muy peligroso para un trabajo de investigación. Por lo tanto, nos vamos a basar solamente en este tipo de microbiota, que son bacterias, que lógicamente tenemos millones de bacterias y que esto está también relacionado con algunas enfermedades neuropsiquiátricas que ya estamos encontrando a nivel de estudios de investigación, como es el caso de desorden de espectro autismo, depresión, ansiedad, estrés, esquizofrenia. Igual también tenemos enfermedades neurodegenerativas como son esclerosis múltiples, enfermedades de Parkinson, enfermedades de Alzheimer, tumores cerebrales, hemorragia cerebral. Significa que es tan importante poder nosotros preguntarnos y responder a nuestros objetivos, de las cuales vengo haciendo todo un trabajo de investigación con una red que es Brasil, con una red que es Francia, y que la única universidad que está teniendo su laboratorio de biotecnología molecular a nivel nacional es la Universidad Nacional de Tumbes en el campo de la psicología. Entonces, uno de los objetivos es analizar y comparar el microbioma fecal en personas con diagnóstico de estrés crónico y en personas sanas. El específico, identificar los niveles de estrés de las personas de la región de Tumbes, identificar el microbioma fecal en personas sanas y con estrés crónico, comparar el microbioma fecal en personas sanas y con estrés crónico. Básicamente, vamos a poder ver nuestra metodología, es una metodología de tipo cuantitativo, diseño descriptivo correlacional, y nuestra población ha sido 197 personas con una población muestral por conveniencia, de acuerdo a nuestro modelo no probabilístico, hemos podido seleccionar a 20 personas sanas y a 20 personas que tenían estrés crónico con los criterios de estándares a nivel mundial para poder formar una escala actitudinal de 3 a 6 meses que tiene que tener los síntomas. Por lo tanto, también tenemos que se diseñó, se creó el test psicológico, que básicamente es la escala para la valoración del distrés psicosomático en población adulta denominado EDISPA. Básicamente esto tiene pues 4 dimensiones que hemos podido medir: un componente psicológico, un componente somático, un componente somatopsíquico y un componente psicosomático. Definitivamente la consistencia interna de la escala EDISPA fue mayor a la obtenida en la versión española del cuestionario del estrés percibido de nuestros colegas Sanz Carrillo, que fue de 0.9 y EDISPA fue de 0.94. La media de pertinencia y adecuación superior a los valores de 3, siendo 4,3 y 4,8. Significa que da una unanimidad de criterios, teniendo una selección de jueces expertos que dieron la confiabilidad y la validez. Dicho esto, también pasamos cómo hemos podido desarrollar nosotros en el campo de la biotecnología molecular, conociendo que este campo entiende el comportamiento humano teniendo en cuenta la psicología, las neurociencias y la genética. En este momento, esta metodología fue la toma y procesamiento de las muestras mediante muestra fecal en un medio CIALATER, que es un kit de poder guardar, de almacenar estas muestras sin ningún tipo de alteración del medio ambiente. Una vez hecho esto, hubo una extracción del ADN metagenómico a partir de las muestras. Luego tuvimos también una secuenciación en vivo con un proveedor para poder hacer una generación de secuencia con un secuenciamiento Illumina, que es un instrumento en el laboratorio que hemos podido enviar.
Igual hemos tenido un proveedor de análisis bioinformático que aplicó un software bioinformático KIME, versión 1.9.1, con un puntaje de calidad mayor al Q25 y una longitud de 150 pares de bases. Todo este elemento tuvimos que ver en un base de datos de Silva 128 microbioma para poder nosotros trabajar. Inmediatamente tuvimos un resultados del primer objetivo de los niveles de estrés en esa época. Sin estrés psicosomático, 15,2%. Estrés psicosomático leve, 23,8%. Se va incrementando. Estrés psicosomático moderado, 39%. Y estrés psicosomático crónico, el 22% de nuestra población de 197 personas. Para esto tenemos a Lemout, que ya el 2023 también hace un estudio del estrés y depresión durante los últimos 18 meses y menciona el estrés como la desregulación de varios sistemas biológicos, como el sistema inmunitario, el microbioma, el sistema endocrino y los componentes neuroanatómicos. Es así que también dentro de esta población el sexo influye mucho en el caso del estrés crónico, que mayor porcentaje se presenta en mujeres que en varones. La edad es de 18 a 30 años, adultos jóvenes. En relación al grado de estudio, se da mayor prevalencia en profesionales. Medimos un campo sociodemográfico, la zona urbana y rural, y encontramos que el mayor porcentaje es en la zona urbana, pero también seguido por la zona rural. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que también lo que inicialmente era un tratamiento psicológico, poder ir a desestresarme a la playa, a la naturaleza y hacer una ecopsicología, ahora está siendo alterado por la inversión de comercios internacionales. Cabe resaltar que este modelo de los niveles es interesante poder ubicar dentro de nuestro campo. Por otro lado, también vamos a ver cómo se ha podido desarrollar tomando la muestra, teniendo la información, el consentimiento informado, la extracción del ADN, habíamos planteado el QIME2 y también viendo el aspecto de las moléculas más representativos, que es la adenina, la timina, la citosina, la guanina, que van a conformar estas redes que están en el lado izquierdo. Eso significa que una vez hecho esto, hemos podido ubicar resultados y discusión. Hay cantidad de información que salió dentro de la caracterización de la población, de la familia y de los géneros para poder determinar qué bacteria es el que tiene las personas sin estrés. ¿Qué significa eso? Las personas sanas. Encontramos Doctor, le quedan 2 minutos, por favor. Asteroleplasma, que es el punto central, que es la persona que no tiene. Y finalmente también tenemos los resultados con las personas que tienen estrés, el alistipes, que definitivamente sí hay 2 estudios que corroboran que el alistipes es el que va a generar todos estos elementos. Por tanto, las conclusiones, se encontró el bacteriano Asteroloplasma presente en las 20 personas sin estrés, pero la listipes con personas con estrés. Definitivamente, las terapias psicológicas brindarán efectividad conformando equipos multidisciplinarios. ¿Qué significa? Contar con profesionales de nutrición y alimentos probióticos para que podamos trabajar los psicólogos con las terapias psicológicas de tercera ola para poder cambiar y modificar inmediatamente, equilibrar todo el elemento de el elemento de su cuerpo para poder trabajar. Finalmente, la biotecnología y la psicología convergen en un punto esencial. Ambas buscan entender la naturaleza humana desde sus raíces biológicas hasta sus manifestaciones emocionales y sociales, Candel 2013. Este es un trabajo con unas referencias y gracias por su atención. Realmente yo deseo hacer la polémica para poder dar algunas respuestas a sus preguntas. Muy amable. Muchas gracias, doctor Abraham Eudes Pérez Urruchi. Muy buena investigación y exposición.
Vamos a pasar a las preguntas. A ver, veamos nuestro chat. Ahí no me aparece el chat. ¿Qué está pasando? A ver. Ya. Muy interesante, dice, felicidades. No, pero preguntas. Se puede observar si en algunos de los grupos de participantes presentaban disbiosis intestinal. La pregunta de Carla Álvarez. Excelente. Muy buena pregunta, Carlita. Realmente para poder ubicar dentro del estudio, el equipo de biotecnólogos estuvieron también, porque es un equipo que hemos conformado de psicólogos y biotecnólogos, y una de las formas de poder ubicar fue definitivamente estos elementos de exclusión, ¿no? Se ha excluido y podían ellos determinar a qué personas se excluía en el caso de, por ejemplo, enfermedades mentales, consumo de drogas y lo que también tú manifiestas. Otra pregunta. ¿Dónde encontramos o podemos leer el estudio completo? Está en PubMed, en un artículo científico Q2, lo pueden encontrar allí, eso es del año pasado, y actualmente estamos en una segunda investigación también sobre estrés crónico en nuestra universidad, determinando ya los estilos de afrontamiento, ¿no? Entonces estamos haciendo mayor caracterización con la población y lo pueden encontrar en el artículo ya indexada en PubMed. Bien. La última pregunta. ¿Dónde se realizó el estudio de Next Generación Sequencia? Excelente trabajo. Lo hicimos en Estados Unidos, que es muy costoso, por eso solamente utilizamos los 20 pacientes. Actualmente vamos a trabajar con 50 pacientes porque es la caracterización es muy costoso. Entonces se hace en Estados Unidos en un laboratorio. Nosotros solamente podemos hacer el ADN en Perú y luego lo enviamos a Estados Unidos para la caracterización. Tenemos unos proveedores allí. Gracias, doctor Abraham Eudes Pérez Urruchi. Su Gracias, análisis doctora Ana María, a usted. Metagenómico comparativo de la microbiana fecal es un enfoque innovador que conecta la salud mental con la biología, ofreciendo perspectivas novedosas para terapias psicológicas. Gracias, doctor. A usted, doctora. Gracias a todo el equipo. Hoy, como nos quedan unos pocos minutos, vamos a destacar también la trayectoria de los demás ponentes. Hoy estuvieron la doctora Denise Abarca Fernández. Ella es doctora con mención en salud pública, distinción summa cum laude y magíster en gerencia y gestión en los servicios de salud, docente principal a tiempo completo en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Su labor investigativa se centra en salud mental, estilos de vida, medicina tradicional y salud ambiental. También tuvimos al doctor César David Rojas, senador. Magíster en Ciencias Sociales con enfoque en salud pública, dental y docente de la Facultad de Estomología de la UPCH, ¿no? Profesor e investigador en el Departamento de Odontología Social con producción académica orientada al rendimiento en estudiantes universitarios. La doctora Carla Lucía Álvarez Fernández, de la Universidad Católica de Santa María, doctora en Ciencias con mención en Inmunología por la Universidad de Sao Paulo y titulada Ingeniera Biotecnóloga por la Universidad Católica de Santa María, docente
investigadora en la Casa de Estudios. Integra el equipo de investigación en neurociencia del Vicerrectorado de Investigación. Y el doctor Euclides Pérez, de quien ya hicimos mención de su CV. Hoy hemos explorado enfoques muy innovadores en salud mental y cognición, desde estudios bibliométricos hasta análisis metagenómicos, con un impacto claro en la práctica clínica y la investigación futura. Gracias a los ponentes por sus valiosas contribuciones y al público por su participación activa. Agradecemos a la Red Peruana de Universidades por esta oportunidad que nos brindan en estas semanas de investigación. Y estuvo con ustedes Ana María Huacaychuco Ruiz de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Gracias a todos ustedes. Ha concluido este espacio. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.